Buenos días a todos, espero me puedan oír bien. Si por algún motivo no me pueden oír, por favor les agradecería que me puedan informar. Les voy a comentar un poco cómo vamos a hacer con este webinar, el cual está siendo grabado para que luego puedan volver a oírlo y volver a verlo en caso de que tengan alguna pregunta o en caso de que conozcan a alguien que por algún motivo no pudo asistir, también se lo pueden hacer llegar directamente para que puedan así también compartir con esas personas. Les quiero dar la bienvenida, les comento, mi nombre es Salvador Bertenbreiter, yo soy el Product Manager de Airfiber y hoy en día, el día de hoy, junto a la gente de Secunet, estamos haciendo este webinar para Costa Rica y vamos a tratar sobre Airfiber. Los principales temas que vamos a cubrir el día de hoy van a ser un poco las ventajas de Airfiber, sus tecnologías únicas, ¿cómo se diferencia Airfiber versus 802.11ac? También veremos algunos casos de éxito, veremos también el portfolio de productos y en el final del webinar haremos una sección de preguntas que ustedes pueden desde ya comenzar a hacerlas, pueden escribirlas en el cuadro de diálogo de preguntas y al final de este webinar cubriremos todas sus preguntas y les daremos respuesta a las preguntas que ahí aparezcan. Les quiero invitar a que se pongan cómodos y comenzaremos ahora. Un segundo, voy a leer la pregunta. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Antonio. Ok. Entonces, en primer lugar, veamos qué es lo que es Airfiber. Y para poder entender qué es Airfiber, tenemos que entender que básicamente hay dos grandes mundos, los enlaces punto a punto y los enlaces punto multipunto. Airfiber está en el mundo de los enlaces punto a punto, donde conectamos dos lugares y queremos hacer esto con la mayor velocidad posible. Y Airfiber lo logra hacer. De hecho, Airfiber es capaz de entregar hasta 2 gigabits por segundo de tráfico agregado de capacidad. Y cuando hablo de 2 gigabits, no hablo de 2 gigabits de tasas de datos. Hablo de 2 gigabits por segundo de capacidad real. Esto quiere decir el throughput que ustedes pueden mover con el enlace. Además, otra de las grandes ventajas de Airfiber es que la latencia es increíblemente baja. De hecho, como pueden ver aquí, la latencia es inferior a 1 milisegundo en la mayoría de los casos. De hecho, en los equipos Airfiber 24.5 y 24 HD, la latencia promedio es de 0,2 milisegundos. Y otra de las cosas interesantes de Airfiber es que tenemos una gran flexibilidad, ya que tenemos equipos para bandas licenciadas y para bandas no licenciadas. Esto les permite finalmente poder elegir el equipo que mejor se adapta a las necesidades particulares del ambiente. De hecho, si tienen un equipo en algún lugar que sea, por ejemplo, urbano, donde tiene mucha interferencia, quizás les conviene un enlace banda licenciada. Si por otro lado es un enlace que queda en algún lugar rural, donde básicamente casi no hay enlaces, quizás les conviene probablemente la banda no licenciada porque es más fácil de obtener y no hay costos asociados. Y como les comentaba, Airfiber ofrece una velocidad sumamente alta y cuando nosotros hablamos de esta velocidad hablamos de capacidad. No hablo de tasas de datos como lo hacen otros fabricantes. De hecho acá podemos ver que con un equipo Airfiber 24 HD podemos mover casi 2 gigas por segundo de tráfico agregado. Y estos 2 gigas sirven para muchas cosas. Ustedes pueden, por ejemplo, llegar a torres remotas con velocidades sumamente altas y luego distribuir con enlaces punto multipunto o inclusive pueden distribuir luego con tecnologías como GPON y pueden llegar con fibra directamente a las casas de los suscriptores. Otro uso muy común es que se utiliza Airfiber para llegar, por ejemplo, a clientes corporativos. Y puede ser que ni siquiera sean clientes que necesiten un giga simétrico. Puede ser que sean clientes que necesiten, por ejemplo, 100 megabits por segundo simétricos, pero necesita que esos 100 megabits lleguen en cualquier condición y el Fiverr lo puede hacer. Luego les mostraré por qué. Otro uso bastante típico también es para llegar a condominios o para llegar a edificios donde luego van a distribuir mediante cables de cobre o mediante fibra óptica. ¿Y cuáles son las cosas interesantes de AirFiber? Es que básicamente combina las ventajas de la fibra óptica, como la alta velocidad y la baja latencia, conservando la flexibilidad de los radioenlaces. Esto quiere decir que lo pueden desplegar en solamente un par de horas en vez de un par de días o semanas, y además que tengan un costo sumamente bajo a la hora de desplegarlos. Y veamos por qué utilizar Airfiber en cualquier enlace punto a punto, no solamente en backhauls, no solamente en enlaces troncales, sino que en cualquier enlace punto a punto. Y acá podemos ver, por ejemplo, que es un equipo Carrier Class real, a diferencia de lo que son soluciones basadas en Wi-Fi. También podemos ver que es capaz de, como les comenté, ofrecer hasta 2 gigas por segundo y ofrece un precio disruptivo y además este equipo está diseñado para
funcionar en las condiciones más extremas, desde lugares muy fríos, como pueden ser, por ejemplo, montañas o lugares como Alaska, por ejemplo, hasta lugares muy cálidos tropicales. Los equipos Airfiber pueden funcionar en casi cualquier lugar de la Tierra. De hecho, hay clientes que lo utilizan en la Antártica y otros clientes que lo utilizan en varios desiertos. Eso les muestra la flexibilidad del equipo. Y para poder entender por qué Airfiber es tan bueno en lo que hace, primero entendamos cuáles son las soluciones basadas en Wi-Fi que hay en el mercado. De hecho, podemos ver soluciones como AirMax AC o soluciones de otros fabricantes, las cuales prometen altas velocidades. Sin embargo, su gran problema es que están basadas en Wi-Fi. Y veamos cuál es el problema de que estén basadas en Wi-Fi. El gran problema es que Wi-Fi no fue diseñado para enlaces punto-punto exterior. Wi-Fi fue diseñado para enlaces punto-multipunto interior. Por lo tanto, hay tecnologías como TDMA, que son AirMax, por ejemplo, que ayudan a mitigar en cierta manera estas problemáticas, pero lamentablemente continúan con los problemas estructurales que tiene la tecnología. Y estos problemas estructurales de Wi-Fi son una baja eficiencia espectral, una vulnerabilidad frente a interferencias bastante más grande, y que además pueden ser fácilmente atacados por ataques de autentificación o ataques de denegación de servicio. Y les quiero mostrar mi punto de vista de cómo yo veo utilizar soluciones basadas en Wi-Fi para enlaces punto a puntos corporativos. Para mí utilizar Wi-Fi en enlaces punto a puntos corporativos es algo como esto. Funciona, pero ¿ustedes confiarían las operaciones de su negocio en algo como esto? Probablemente no. Probablemente ustedes buscan algo que sea estable, que sea robusto y que sea también predecible, que siempre funcione. Y esto es Airfiber. Airfiber es una solución que fue pensada desde el día cero con un solo propósito: ofrecer el máximo rendimiento y la latencia más baja en enlaces punto a punto exterior. Y gracias a este origen de Airfiber, podemos tener cosas muy interesantes como una eficiencia espectral sumamente alta. De hecho, les voy a mostrar un par de números en las siguientes diapositivas para que puedan entender la magnitud de esto. Y esto básicamente se traduce en que por cada megahertz de espectro podamos mover más megabits por segundo de capacidad, que sabemos que es una cosa muy importante. Otra cosa que ofrece Airfiber es un rendimiento que no solamente es alto, sino que también es confiable y predecible. Y este rendimiento va a ser confiable y predecible a lo largo del día. De hecho, una de las cosas muy frecuentes que le pasa a muchos ISPs es que instalan enlaces basados en Wi-Fi, y lo que les sucede es que durante la tarde, cuando instalan los enlaces a las 2 de la tarde, los enlaces andan relativamente bien. Pero cuando la gente empieza a llegar a sus casas a eso de las 9 u 8 de la tarde, lo que suele suceder en esos momentos es que los enlaces empiezan a andar muy mal. Y eso es justamente porque los enlaces son muy susceptibles a interferencia. Airfiber es mucho más tolerante frente a interferencias, y por cómo ha sido diseñado les permite a ustedes planificar el espectro radioeléctrico de una manera mucho más eficaz para también reducir la interferencia que ustedes mismos se producen. Además, Airfiber ha sido diseñado para ser escalable. Esto gracias a la sincronización GPS, que de hecho ha ganado muchos premios porque no sé si ustedes conocen Canopy. Canopy de Motorola fue una de las soluciones muy usadas en los años 2000, y Airfiber viene de estos ingenieros que nosotros los recogimos del equipo de Motorola y vinieron a Ubiquiti a hacer productos Airfiber. Y ellos llevaron esa tecnología de sincronización GPS de Canopy un paso más allá, logrando justamente la sincronización de GPS de Airfiber, que es sumamente eficaz y de hecho permite instalar decenas de enlaces en una misma torre. Y otra de las cosas interesantes de Airfiber es que ofrece una seguridad sumamente alta. Y esta seguridad además significa que no son vulnerables a ataques de autentificación como pasan en soluciones basadas en Wi-Fi. Como les comentaba, también la latencia es un tema muy importante, y no solamente les interesa que la latencia sea baja, sino que les interesa que la latencia sea constante y que sea estable, porque esto les permite finalmente garantizar la calidad de la experiencia para sus usuarios. Y como pueden ver en esta gráfica, Airfiber, en comparación con soluciones basadas en Wi-Fi, ofrece una latencia muy baja, de hecho como pueden ver inferior a un milisegundo, pero que además de eso es estable y es predecible. Y veamos un poco cómo opera algunos equipos Airfiber. De hecho, podemos ver acá, por ejemplo, un equipo que es con tecnología FDD. Esto quiere decir los equipos Full Duplex, que serían los que les voy a mencionar en un par de diapositivas más. Y estos equipos transmiten y reciben todo el tiempo al mismo tiempo. Por el otro lado, tenemos soluciones basadas en Wi-Fi, que son tecnologías TDD. Estas tecnologías TDD, como pueden ver en el lado derecho, lo que va a suceder es que el equipo va a transmitir
Y cuando un equipo transmita, el otro equipo no va a poder ni transmitir ni recibir mientras el otro equipo transmita, porque el paquete literalmente viaja en el aire. Y hay una pérdida de eficiencia muy grande que produce que la latencia se incremente y que además de eso tenga una muy baja eficiencia espectral. Y de hecho, esta gráfica quizá les va a ayudar mejor a entender esto. Acá podemos ver tres tecnologías. En el lado izquierdo, la tecnología FDD, Full Duplex, de los equipos Airfiber más grandes. También tenemos por el otro lado, en el lado derecho, la tecnología TDD de soluciones basadas en Wi-Fi, como por ejemplo AirMax AC o soluciones de cualquier otro fabricante. Como podemos ver, cuando un equipo transmite, el otro equipo no puede transmitir y tiene que cambiar su modo de escucha, pero lamentablemente hay una muy alta pérdida de eficiencia. Por el otro lado, los equipos Half Duplex, como son los Airfiber X, si bien no son Full Duplex, comparten muchas de las ventajas de Full Duplex. ¿Y cómo lo logran? Mediante la tecnología HDD. Esta tecnología HDD permite que literalmente los paquetes se crucen en el aire. Esto quiere decir que ambos radios transmiten casi al mismo tiempo y como los equipos saben con una precisión milimétrica cuál es la distancia entre ellos, ellos saben precisamente cuándo tienen que cambiar el modo de escucha a transmisión o viceversa. Y esto les permite que literalmente la eficiencia espectral sea casi igual de alta que la eficiencia espectral en soluciones FDD. Y como lo puedes ver acá, podemos ver que gracias a las tecnologías HDD podemos tener una eficiencia espectral sumamente alta, lo que quiere decir que por cada megahertz de espectro podemos mover más megabits de capacidad y también podemos ver que la latencia es sumamente baja y sumamente estable. Y por otro lado tenemos las tecnologías basadas en Wi-Fi, que también son half duplex, pero sufren de problemas de latencia y sufren una eficiencia espectral sumamente baja. Y esa eficiencia espectral quiere decir que la capacidad del enlace también va a ser mucho más baja. ¿Y cómo se logra este alto rendimiento que Airfiber muestra y que Airfiber da? Bueno, esto se debe también a su tecnología interna, que es básicamente cómo se manejan los paquetes. En soluciones basadas en Wi-Fi, todos los paquetes cuando vienen de la interfaz alámbrica, o sea, quiere decir de la interfaz Ethernet, y pasan a la interfaz inalámbrica, estos paquetes deben pasar por la CPU. Y lo mismo cuando el paquete viene de la interfaz inalámbrica y quiere pasar a la interfaz alámbrica. Esto quiere decir que todos los paquetes pasan por la CPU. Lamentablemente, la CPU, incluso las más potentes de estos equipos Wi-Fi, no son capaces de manejar más de un par de decenas de miles de paquetes por segundo. De hecho, en los equipos AirMax AC que están acelerados por hardware, podemos ver que este número solamente logra hacer 50.000 paquetes por segundo. Y ustedes pensarán, ¿50.000 paquetes por segundo es suficiente? Y la respuesta es depende. Depende de qué estén haciendo. Si corren un speed test, por supuesto que sí, porque speed test está basado en paquetes muy grandes, quiere decir paquetes de 1500 bytes. Eso quiere decir que con 200 megas solamente van a mover un par de paquetes porque cada paquete es muy grande. Es como que metan pequeñas cajas muy grandes a un camión. Un camión puede perfectamente mover 4 o 5 cajas. Pero, ¿qué pasa cuando tratamos de meter cajas pequeñas? Estos camiones o estas soluciones basadas en Wi-Fi solo son capaces de llevar un cierto número de cajas. Eso quiere decir que incluso con solamente 10 cajas pequeñas, quizá podemos alcanzar la limitante por el CPU que puede manejar estos equipos. Y esto provoca que con los equipos AirMax AC, es decir, con la última tecnología AC disponible, acelerada por hardware, solamente podamos mover 50.000 paquetes por segundo. Y esto se traduce que si tenemos paquetes pequeños, como son muchos paquetes de la red, como por ejemplo paquetes de ping, paquetes de SNMP, paquetes de DNS o cualquier otro tipo de paquete de monitoreo de red, que son muy comunes en las redes y que hay varios miles de estos paquetes normalmente, podamos colapsarlo un CPU AirMax con solamente 25 megas por segundo. Por el otro lado, los equipos Airfiber tienen una tecnología FPGA que hace que cuando el paquete viene de la interfaz Ethernet y va a pasar a la interfaz inalámbrica, el paquete nunca pasa por la CPU. El paquete pasa directamente por una FPGA. Esto permite que se elimine este cuello de botella. Y por esto Airfiber puede mover hasta 1.000.000 de paquetes por segundo. Esto quiere decir que es capaz de mover 20 veces más paquetes por segundo que AirMax AC y 50 veces más paquetes por segundo que AirMax M. Además, permite tecnología Jumbo Frames. Y esto lo que quiere decir que en la práctica, que es lo que a ustedes les interesa ver, es que no importa qué tipo de tráfico, siempre el equipo va a ser capaz de entregar el máximo rendimiento. Y hay una forma muy fácil de ver esta problemática, es con equipos Wi-Fi, con soluciones basadas, por ejemplo, AirMax u otros fabricantes, cuando corren un speed test y les da, por ejemplo, 200 megas. Perfecto, el speed test les va a dar 200 megas. Ahora, ¿qué pasa con el tráfico real? Quizás ustedes están viendo, monitoreando el tráfico y dicen, ah, no, mi enlace todavía está bien.
está moviendo solamente 80 megas, le quedan 120 megas disponibles. No tengo que hacer una actualización, o mis clientes no entiendo por qué reclaman. Y esto se debe a que básicamente el enlace con 80 megas, un enlace Air Max o un enlace de cualquier otro fabricante, puede verse ya colapsado por el CPU que está moviendo, porque llega el número de paquetes por segundo que el CPU puede alcanzar. En cambio, con AirFiber, ustedes tienen la tranquilidad que no importa qué tipo de tráfico estén moviendo, siempre el equipo va a poder darles la capacidad que el equipo les está mostrando. Otra cosa interesante de AirFiber es que incorpora AirView. Probablemente aquellos que ya conocen AirMax van a decir, ok, ¿cuál es la diferencia? Y la gran diferencia es la calidad o la precisión de la imagen que obtenemos. De hecho, para entender esto de una manera más simple, podemos ver la analogía de que, por ejemplo, AirView en un equipo AirMax es como una fotografía de baja resolución. Nos da una imagen general de lo que está pasando, pero no podemos ver los detalles. Por el otro lado, AirView de AirFiber es sumamente preciso. Es verdad que es un poco más lento a la hora de correrlo, pero básicamente lo que nos permite es tener una imagen de alta resolución. De hecho, imagínense una imagen de Ultra HD 4K versus una imagen en definición baja. Con esta tecnología de que ustedes finalmente puedan ver lo que está sucediendo con más detalle, ustedes van a poder tomar mejores decisiones y finalmente van a poder elegir justamente el espectro que tienen que utilizar para lograr el máximo rendimiento en sus enlaces. Y como les comentaba anteriormente, un tema bastante importante es la eficiencia espectral. Y de hecho, cuando hablamos de la eficiencia espectral, podemos ver la cantidad de megabits que puede moverse por megahertz. Y en el caso de AirFiber vemos que este número es sumamente grande. De hecho, en AirFiber podemos llegar a 13.25 megabits por cada megahertz de espectro. Por otro lado, en soluciones como por ejemplo lo que sería AirMax AC, podemos ver que en teoría son 9 megabits por cada megahertz, pero en la práctica este número más bien se acerca a los 6 o 7 megabits por cada megahertz. Esto quiere decir que AirFiber es capaz de mover casi el doble de paquetes por segundo que lo que puede mover AirMax AC. Y esto quiere decir, perdón, no paquetes por segundo, en megabits por cada megahertz. Esto quiere decir que, por ejemplo, en 10 megahertz de espectro, ustedes pueden mover el doble de capacidad con AirFiber versus AirMax AC. Y esto les permite justamente utilizar este espectro que es cada vez más escaso. Y como les comentaba, el tema de la capacidad es algo muy importante. Y es muy importante porque de partida la gente siempre me pregunta, me dice, Salvador, ¿dónde puedo encontrar la herramienta de speed test de AirFiber? Y es una pregunta muy interesante. Y la gente está muy acostumbrada a ver la herramienta de speed test en AirMax. Y AirMax corre la herramienta de speed test de manera no continua, porque básicamente estos equipos AirMax no pueden transmitir todo el tiempo. En cambio, AirFiber transmite todo el tiempo. Y de hecho, ¿cómo lo hace? AirFiber básicamente hace lo siguiente. Cuando vienen paquetes de usuarios, deja pasar estos paquetes con la prioridad máxima. Y cuando no hay tráfico de usuario, lo que el equipo va a hacer es sigue mandando tráfico, pero manda tráfico aleatorio que el mismo equipo genera. Esto permite que podamos saber en tiempo real cuál es el rendimiento que el equipo puede pasar en cada segundo, porque el equipo siempre lo está moviendo. Y esto no es una aproximación, esto es un valor real porque el equipo justamente puede saber con certeza cuánto se está moviendo. Por lo tanto, la respuesta es, AirFiber tiene un speed test corriendo 24/7 y este speed test se llama Capacity. Y como pueden ver, este speed test es tan preciso que acá pueden ver una imagen, cómo se compara el throughput real con el Capacity. Como pueden ver, literalmente la predicción es sobre un 99% de certeza. Esto quiere decir que es sumamente bueno. Y otra cosa interesante de esto es que a diferencia de lo que por ejemplo pasa en AirMax AC, este Capacity no es un Capacity con un O. De hecho, una cosa muy frecuente en AirMax AC es que ustedes, por ejemplo, puedan ver velocidades de 120 megas de bajada y 120 megas de subida. Y ustedes dirían, ah, perfecto, tengo 120 megas de bajada y 120 megas de subida. En AirMax o en otras soluciones basadas en Wi-Fi, esto no es así. Esto es con un O. Eso quiere decir, tengo 120 megas de bajada o 120 megas de subida. Si, por ejemplo, quiero mover tráfico simétrico, solamente podría lograr 60 y 60. Por el otro lado, en el caso de AirFiber, como ustedes van a definir un TX Duty Cycle fijo, ustedes van a poder ver acá finalmente cuánto va a ser su capacidad en ambas direcciones al mismo tiempo. Esto quiere decir que si AirFiber le muestra 120, 120, esto significa que pueden mover 120 en cada dirección al mismo tiempo. No es una cosa de O, sino que es un I. Y eso es sumamente importante a la hora de entender cómo funciona la capacidad de un enlace. Otra de las cosas interesantes de AirFiber es que también les da herramientas de diagnóstico para el cable, para que ustedes puedan detectar problemas antes que sus usuarios los detecten. Por ejemplo, pueden ver cómo están los niveles de señal del cable
o cómo está, por ejemplo, negociando el puerto de Ethernet para poder prevenir problemas antes que hayan congestiones en su red. Además, otra de las cosas interesantes que tiene Airfiber es el carrier drop personalizable, que básicamente les permite que si tienen, por ejemplo, un enlace principal en 24 GHz y un enlace secundario en una frecuencia más baja, como por ejemplo 5 GHz, si uno de los dos enlaces falla, no es necesariamente que pierda la señal, sino que incluso baje la capacidad de lo que ustedes consideran como un umbral mínimo aceptable, el enlace pueda saltar al enlace de respaldo de manera inmediata. Y esto ningún otro fabricante lo ofrece. La mayoría de los fabricantes les permiten que en caso de que se pierda el enlace, se salte el enlace secundario. Pero en el caso de Airfiber ustedes pueden definir, no quiero que solamente botes el enlace principal cuando el enlace pierde la señal, porque no me interesa nada que un enlace principal que mueva solamente 10 megas, porque por ejemplo hay una falla en el equipo, o se movió la antena, o pasó otra cosa, siga funcionando. A ustedes les interesa que se mantengan los megas por segundo que necesitan para mantener una calidad de experiencia en su red. Y esto Airfiber lo permite mediante el carrier drop personalizable. Como les comenté, también Airfiber ofrece una sincronización de GPS sumamente eficaz. De hecho, podemos ver que inclusive en ciertos casos se pueden instalar hasta cientos de equipos en una misma torre. Obviamente depende de la frecuencia y depende del tamaño de la torre. Y otra de las cosas interesantes también, que Airfiber, su sincronización es compatible con la sincronización de otros fabricantes. Es decir, si ustedes, por ejemplo, tienen enlaces punto multipunto de otro fabricante, ustedes van a poder sincronizarlos con los equipos Airfiber punto punto. Y acá tenemos un típico ejemplo de reutilización de frecuencias. Acá podemos ver que tenemos 6 enlaces en 5 GHz y podemos ver que estos 6 enlaces, como pueden ver aquí, utilizan solamente 3 frecuencias, perdón, 2 frecuencias. Esto les permite triplicar la eficiencia espectral. En el caso de equipos en 24 GHz, que es una frecuencia aún más alta, podemos reutilizar hasta 10 veces la misma frecuencia. Como pueden ver, se pueden instalar hasta 10 enlaces Airfiber 24 o 24 HD por torre. Y un tema no menos importante también es la seguridad. Debido a que Airfiber no está basado en Wi-Fi, no sufre de los típicos problemas como por ejemplo ataques de autentificación o ataques en el cual traten de craquear la password. Esto en Airfiber es inmune a estos ataques. Además, el tráfico viaja 100% encriptado y los equipos Airfiber tienen una tolerancia sumamente alta frente a ataques de denegación de servicio. ¿Y esto por qué? Porque el equipo es capaz de mover 1 millón de paquetes por segundo, lo que lo hace 50 veces más tolerante que Air Max M y 20 veces más tolerante que Air Max C frente a estos tipos de ataques. Y veamos también, como les comenté, los equipos son muy eficaces en el uso de espectro, pero también veamos cómo son de limpios a la hora de transmitir. Y esto es una cosa muy importante porque sabemos que cada día es más difícil encontrar espectro limpio. Por lo tanto, es importante que cuando nosotros instalemos enlaces, también contaminemos lo menos posible el espectro, porque si no, finalmente vamos a estar colapsando el espectro para nosotros y para otros. Por lo tanto, es importante que cuando ustedes instalen un radio, este radio sea lo más limpio posible para que finalmente produzca menos interferencias en sus otros enlaces y también en los enlaces de otros. Por ejemplo, acá podemos ver dos casos. Uno es el equipo Airfiber 5X, que podemos ver en la línea de color azul, y tenemos también un enlace color naranja, que como pueden ver es un equipo que tiene dos frecuencias de operación y que supuestamente así logra más rendimiento. Pero veamos qué pasa en la práctica. Podemos ver que el equipo Airfiber concentra toda su potencia en la frecuencia donde quiere transmitir, que es 5240. Y podemos ver que básicamente el nivel de ruido que produce fuera de esta frecuencia es bajo o nulo, produciendo básicamente que el nivel de ruido base no suba. Esto quiere decir que no va a contaminar a otros equipos en la banda de 5 GHz. Pero veamos qué pasa con estos equipos basados en Wi-Fi. Estos equipos basados en Wi-Fi, lo que va a pasar es que transmiten en sus frecuencias, pero además contaminan todo el resto del espectro. De hecho, podemos ver que, por ejemplo, este equipo que transmite en 5240 y 5735 está contaminando la banda 5.0, 5.5, 6.0 e inclusive otras bandas, como la banda 5.7 y la banda 6.2, lo cual básicamente lo puede convertir ilegal en muchos países. Sin embargo, este equipo se sigue vendiendo, pero es importante que tengan cuidado con estos equipos porque son sumamente peligrosos, son sumamente sucios a la hora de transmitir y pueden ver lo que produce finalmente, que es que se dañe todo el espectro. Y una cosa interesante es que cuando los instalen quizás no notan el problema, pero cuando empiecen a mover tráfico, sí empiezan a notar el problema. Por lo tanto, es importante que cuando instalen algún enlace, sea cual sea el radio, siempre busquen equipos que sean limpios,
que tengan un muy buen uso del espectro, que finalmente solo transmiten en la frecuencia que deben transmitir y no produzcan espurias en el resto de la frecuencia. Además, Airfiber tiene una muy buena protección frente a temas de electrostática. De hecho, podemos ver que Airfiber está aterrizado en la parte de radiofrecuencia, por lo tanto no es necesario tener que poner un supresor de descarga en la parte de radiofrecuencia, como sucede en otros equipos. En la mayoría de los otros equipos sí tienen que poner un supresor de gas, por ejemplo, en la parte de radiofrecuencia, que involucra alguna cierta pérdida de eficiencia y además mayores costos. En este caso no es necesario. Y además Airfiber ofrece una protección mucho más alta frente a ataques perdón, frente a descargas electrostáticas. Y otra cosa además que Airfiber tiene un conector para poder aterrizar el radio directamente, lo que finalmente permite que ustedes puedan proteger mejor su inversión y tengan menos radios que fallen a lo largo de los años. Y veamos también, como les comenté, Airfiber es sumamente limpio a la hora de transmitir, pero también veamos cómo se comporta frente a interferencia. Veamos qué también anda el radio cuando hay mucha interferencia. Y acá tenemos 6 radios. Esto es una prueba que hizo un usuario de la comunidad que se llama eJim. Él hizo esta prueba donde comparó 6 radios. Uno, el de línea negra, es Airfiber 5X. El de la línea azul es un Rocket 5AC point-to-point con tecnología AirPrism. El otro, el de color verde, es un Rocket 5AC Lite sin AirPrism. Y los otros 3 son de otros fabricantes. Como podemos ver, la mayoría de los radios anda relativamente bien con niveles muy bajos de interferencia. Pero cuando vamos subiendo la interferencia, por ejemplo, llegar a 25 dBc, que es un nivel de interferencia bastante considerable, podemos ver que el equipo Airfiber es todavía capaz de desplegar casi 80 megas por segundo de tráfico real. Por otro lado, el equipo Rocket 5AC point-to-point con tecnología Prism da alrededor de 35 megas por segundo, es decir, un poquito menos de la mitad. El equipo con tecnología no AirPrism, que podemos ver el Rocket 5AC Lite, logra alrededor de 10 megas por segundo, y en algunos radios de otros fabricantes ya ni siquiera pueden modular, es decir, ni siquiera pueden lograr 1 mega por segundo. Podemos ver qué sucede, por ejemplo, cuando aumentamos aún más el nivel de interferencia. Llegamos a los 30 dBc. 30 dBc es un nivel de interferencia sumamente alto. Podemos ver que el Airfiber 5X es todavía capaz de dar alrededor de 35 megas por segundo, y podemos ver que los equipos Rocket 5AC con AirPrism, sin AirPrism y todos los otros fabricantes ya no son capaces de modular. Es decir, no son capaces de ni siquiera mover 1 mega por segundo. Y Airfiber aún puede entregar alrededor de 35 megas por segundo. Esto quiere decir que este equipo es sumamente inmune frente a interferencias. Por lo tanto, lo que les quiero transmitir acá, que Airfiber no solamente para los enlaces troncales, no solamente para los backhauls, sino que es un enlace ideal para cualquier enlace punto-punto que sea un enlace importante. Ya sea un cliente corporativo, ya sea llegar a un edificio donde tienen más clientes, ya sea llegar a un nodo donde van a distribuir con GPON, o sea para un enlace punto-punto también de sus torres. Finalmente, Airfiber es la solución ideal para cualquier enlace punto-punto. Y también les quiero mostrar este artículo que está en otra comunidad, que es forum-es.unt.com, donde escribí esta pequeña entrada de blog que dice: no todos los megabits son iguales, y los invito a que lo puedan leer, es bastante interesante, y habla sobre el tema de los paquetes por segundo, y con una forma bastante clara, comparando ejemplos de autos, que a mí me encantan, pueden entender mejor esta importancia de los megabits por segundo en relación a los paquetes por segundo. Así que los invito a que luego puedan darles un vistazo. Ahora veamos el portfolio de productos para ver qué equipos componen la familia de Airfiber. El primero es el Airfiber 24, este fue el primer Airfiber que lanzamos. Funciona en la banda 24 GHz, que es una banda bastante alta, y como podemos ver es capaz de entregar hasta 1.5 gigas por segundo de tráfico. Siempre me preguntan cuál es la distancia máxima, y mi respuesta es: depende de dónde estés. Dependiendo de tu país, va a significar cuánto va a ser el nivel de PIRE o IRP que puedes transmitir. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es alrededor de 33 dBm. Y en el caso, por ejemplo, de países como Taiwán, se logran 40 dBm. Y como pueden ver en esta tabla, el nivel de señal perdón, el nivel de velocidad que ustedes pueden lograr va a depender finalmente del nivel de PIRE que pueden utilizar. Si están, por ejemplo, con código de Estados Unidos, van a poder lograr el máximo rendimiento hasta 7 kilómetros. Si están con el código, por ejemplo, de Taiwán, hasta 15 kilómetros. Es importante mencionar que todos estos números están basados en un enlace que está con línea de vista perfecta, que está bien alineado y que no hay ningún tipo de lluvia. En esta frecuencia 24 GHz, como una frecuencia alta, sí puede verse afectada por la lluvia, por lo tanto es importante
que cuando si tienen un enlace demasiado largo, por ejemplo, un enlace de 10 o 15 kilómetros, sí les aconsejo que tengan un enlace de respaldo para que puedan tener justamente, para que puedan estar protegidos frente a este tipo de situaciones, como por ejemplo la lluvia, y pueden tener un enlace de respaldo en una frecuencia más baja, como por ejemplo 5 GHz. También tenemos el AirFiber 24 HD, que podemos ver es el hermano mayor del AirFiber 24, que tiene como principales diferencias, tiene 2 dBi más de ganancia, 2 dB más de ganancia en la antena de recepción. Esto quiere decir que casi puede lograr el doble de distancia. Y además que puede lograr 2 gigas por segundo de tráfico agregado. Este es el equipo más potente de la línea AirFiber. Como pueden ver, también las distancias y las velocidades dependen del nivel de PIRE que ustedes pueden utilizar en su país. Y acá les dejo esta tabla que luego pueden verla si quieren ver el video. Me imagino que la gente de Secunet lo va a compartir en el canal de YouTube o Facebook de ellos. O también lo subiremos al Facebook o al YouTube de Ubiquiti y ustedes también podrán verlo a través de ahí. Y finalmente, también veamos qué otros equipos ofrecemos en frecuencias más bajas. Podemos ver el caso del AirFiber 5 y 5U. Estos equipos son básicamente iguales, la única diferencia es la frecuencia en la cual operan. El AirFiber 5 opera de 5.4 a 5.85 GHz y el equipo AirFiber 5U opera de 5.7 hasta 6.2 GHz. Esto quiere decir que si por ejemplo tienen una licencia para operar en 5.9, en 6.0, 6.1 o 6.2, pueden utilizar el AirFiber 5U para este tipo de enlaces. Y podemos ver nuevamente que la capacidad es hasta 1.2 gigas por segundo de tráfico agregado y también las distancias van a depender del nivel de potencia que pueden utilizar. En todos estos equipos que les he mostrado son todos equipos full duplex que tienen una latencia inferior a 1 milisegundo. Y una de las cosas interesantes del AirFiber 5 y 5U, como utiliza una banda no licenciada que puede estar congestionada en algunos lugares, estos equipos 5 y 5U les permiten utilizar anchos de canal asimétricos para la transmisión y recepción. ¿Y esto por qué puede ser útil? Porque en algunos casos ustedes no necesitan un enlace asimétrico. Puede ser que, por ejemplo, sirvan a clientes residenciales donde el 90% del tráfico es bajada y solamente el 10% subida. En este caso pueden, por ejemplo, utilizar 50 MHz de espectro para la bajada y solamente 10 para la subida. Esto les permite finalmente utilizar menos espectro, logrando una velocidad sumamente alta en la dirección donde ustedes quieren. Veamos ahora los equipos AirFiber X. Estos son equipos Half Duplex con tecnología HDD. Y podemos ver que tenemos diferentes sabores en diferentes frecuencias. Por ejemplo, el AirFiber 2X opera en la banda 2.4 GHz, la cual va a ser ampliada en la próxima versión de firmware y va a soportar las bandas 2.3 y bandas 2.5 para aquellos que tengan enlaces con licencias en dichas bandas. El AirFiber 3X, por el otro lado, opera en la banda 3.3 a 3.9 GHz. Y podemos ver que estos equipos ofrecen un gran número de opciones, como por ejemplo hasta 11 opciones de ancho de canal, desde anchos de canal tan estrechos como 3.5 MHz hasta anchos de canal tan anchos como 56 MHz. Además, les permite seleccionar con 1 MHz de precisión cuál va a ser la frecuencia que van a utilizar. Por lo tanto, les da una libertad increíble a la hora de seleccionar qué frecuencia desean utilizar. Y además, son radios sumamente potentes, pero ya que no es potencia descontrolada, sino que es una potencia controlada. Y eso se logra mediante que sea un equipo que transmite con mucha potencia, pero mantiene un muy buen EVM. Esto quiere decir en la magnitud de error vectorial. Y esto le permite que básicamente puedan lograr tasas de modulación altas. De hecho, no sé si les ha tocado ver, pero hay muchos equipos chinos que ofrecen potencias sumamente altas, como 30 dBm, quiere decir un watt, o inclusive más, 2 o 4 watts inclusive pueden venderlos así. Pero el gran problema de estos equipos es que tienen un EVM muy malo, por lo tanto, aunque tengan mucha potencia, solo son capaces de modular en tasas muy bajas. Esto quiere decir que aunque tengan un buen nivel de señal, no van a ser capaces de lograr buena velocidad. Por el otro lado, en AirFiber podemos ver que estos equipos ofrecen una potencia muy alta, pero con un EVM excelente. Y esto permite que básicamente puedan tener alta potencia y también tener alta tasa de datos. Otro equipo interesante es el AirFiber 4X. Este es un equipo pensado para la banda 4.7 y 4.9, que son bandas de seguridad ciudadana en la mayoría de los países, que les permite ofrecer servicios a ambulancias, bomberos, policía, entre otros. Como les mencioné, es muy similar al equipo anterior, a los equipos AirFiber 2X y 3X, pero su banda de operación es 4.7 a 4.9 GHz. Y también tenemos el AirFiber 5X,
que es sin duda la navaja suiza de los enlaces punto a punto. Este es un equipo muy popular y es el mejor radio en la categoría de bit por dólar por hertz de espectro, quiere decir que tiene la mejor eficiencia en cuanto a megas por segundo, dividido por precio y dividido por la frecuencia que utilizan, perdón, el ancho canal que utilizan. Y podemos ver que logra tasas de modulación sumamente altas, hasta 1024 QAM, tiene un ancho de operación de 5.1 a 5.9 GHz. Y esto quizás es una cosa que mucha gente me pregunta, Salvador, ¿por qué tienes un AirFiber 4X que opera desde 4.7 a 4.9 y un AirFiber 5X que opera de 5.1 a 5.9? ¿Por qué no tienes mejor un puro equipo que opera en toda la banda? Y esto es una pregunta excelente que me pueden hacer. Y esto se debe a que finalmente los equipos que tienen una banda de operación demasiado ancha van a recoger interferencia de muchos más lugares. Esto quiere decir que, por ejemplo, pueden tener un equipo que esté operando en la banda 5.8, pero si este equipo, por ejemplo, soporta de 4.7 o 4.9 a 6.1, puede ser que tengan, por ejemplo, ruido en la banda 5.1 o en la banda 4.9 y aún así le puede afectar en la banda 5.8. Es por esto que en Lower Fiber nos hemos puesto como una cosa bastante importante utilizar los filtros lo más estrechos posibles para poder garantizar que reciban el menor ruido posible. Y esto se logra mediante esta técnica. Otra de las cosas interesantes que están todos los Airfiber X disponibles es el modo HDD Split. Y este modo HDD Split es sumamente útil y les voy a explicar por qué es tan importante. Veamos el siguiente ejemplo. Veamos, por ejemplo, que tenemos un equipo master que está en el lado izquierdo, que ustedes cuando corren el análisis de espectro, todas las frecuencias están sucias, excepto, por ejemplo, la banda 5.8. 5.8 es la única banda que podemos ver limpia cuando corremos AirView en el master. Ahora, si vamos al esclavo, que está en el lado derecho, corremos un AirView, nos vamos a encontrar que la banda 5.8 está sucia y la única banda limpia es la banda 5.3. Ahora les pregunto, si utilizan tecnologías Wi-Fi tradicionales, ¿qué tipo de frecuencia utilizarían? ¿Utilizarían 5.8 o 5.3? Van a tener que utilizar una de las dos. ¿Y qué va a tener como consecuencia esto? Que van a tener que sacrificar una de las dos direcciones. Probablemente me van a decir, perfecto, Salvador, voy a sacrificar la frecuencia de bajada. ¿Por qué? Perdón, la de subida, porque me interesa más que todo la bajada, porque mis usuarios consumen más que todo la bajada. Perfecto, tiene mucha lógica. Pero el problema que van a tener es que aunque sacrifiquen la subida, también se va a ver afectada la bajada. Y se va a ver afectada porque básicamente la subida que van a tener va a tener que ocupar más tiempo aire ahora. Y al utilizar más tiempo aire, le va a quitar tiempo aire a la bajada. Esto quiere decir que le va a quitar también finalmente velocidad a la dirección de bajada. Esto quiere decir que tener que utilizar un canal que está sucio en una dirección va a tener un doble efecto. Va a afectarles la velocidad en esa dirección, pero además en la otra. En cambio, con el modo HDD Split, ustedes pueden decirle al radio, por ejemplo, transmite en la banda 5.8 y recibe en la banda 5.3, o viceversa. Y esto permite que ustedes puedan evitar la interferencia local, lo que finalmente se traduce en que pueden tener la mayor tasa de modulación en ambas direcciones, teniendo así ninguna penalidad por un espectro que esté sucio en diferentes lugares en un enlace punto a punto. Veamos también el equipo Airfiber 11FX. Este es el primer equipo de Airfiber, de Ubiquiti en realidad, que ofrece tecnología Full Duplex con una única antena. Como pudieron ver, todos los radios anteriores tenían una forma de 8 y esto se debe a que tenían dos antenas. En este caso el Airfiber 11FX tiene una pura antena, que ustedes pueden seleccionar de hecho diferentes ganancias de antenas y diferentes fabricantes de antenas, pero aún así conserva la tecnología Full Duplex. Y otra cosa interesante es que en este equipo que es en banda licenciada, a diferencia de otros fabricantes, nosotros no cobramos licencias por aumento de capacidad. Y esto, a diferencia de otros fabricantes que, por ejemplo, les dice, ya, perfecto, este equipo soporta 1 giga por segundo, pero viene desde fábrica con 100 megas. Si quieres desbloquear los otros 900 megas, tienes que pagar una licencia. En el caso de Airfiber esto nunca es así. Cuando ustedes reciben un equipo, este equipo es capaz de entregar el máximo rendimiento desde que abren la caja. Y de hecho este equipo ha ganado el premium en la categoría de bit por dólar per hertz en la banda licenciada, logrando hasta 1.2 gigas por segundo de tráfico agregado. Podemos ver que su rango de operación es de 10.7 a 11.7 GHz y es una muy buena alternativa para cualquier enlace punto a punto. También tenemos antenas disponibles para los Airfiber 2X y 3X.
También tenemos antenas disponibles para los Airfiber 5X y 4X. Para los Airfiber 4X también son compatibles las antenas 5G30 y 5G34. La antena 5G23 es solamente recomendada para la banda de 5 GHz, es decir, la AF5G23 es solo recomendable para el Airfiber 5X. ¿Y por qué se diferencian las antenas Airfiber versus las antenas tradicionales? Es básicamente por su polaridad. Las antenas tradicionales utilizan polaridad vertical y horizontal, en cambio las antenas Airfiber utilizan la polaridad dual slant. Esto quiere decir que básicamente giran en su propio eje la onda en 45 grados. Esto quiere decir que la polaridad ya no va a ser como una cruz, sino que va a ser como una X. ¿Y esto en qué se traduce? En finalmente una ventaja del nivel de ruido que se percibe. De hecho, la ventaja es de 3 dB. Esto quiere decir que si tienen una fuente de interferencia con polaridad vertical horizontal y ustedes utilizan una antena con polaridad 45 y 135, es decir, dual slant, van a recibir 3 dB menos de ruido. Esto se traduce en 3 dB más de CNR, lo que quiere decir que finalmente van a poder lograr mayores distancias y mayor velocidad. Ahora me van a preguntar, perfecto, Salvador, yo tengo ya equipos con Rocket Dish. No quiero cambiar mis antenas. Y hay una buena noticia, no es necesario que cambien sus antenas. De hecho, pueden tomar ventajas de esta tecnología Dual Slant simplemente comprando este pequeño accesorio que les permite cambiar la polaridad de la antena. Por lo tanto, pueden actualizar así fácilmente un Rocket Dish con este pequeño accesorio y lo pueden convertir en Dual Slant. Ahí está el código, como pueden ver, es el AF5G o MT-S45 o simplemente le preguntan a su distribuidor por el conversor a slant para el Rocket Dish y él va a saber inmediatamente qué es este código. Otra de las tecnologías interesantes es la tecnología NXN, que básicamente nos permite poder instalar múltiples radios en una misma antena. ¿Y esto en qué se traduce? Finalmente en un ahorro de espacio, porque van a poder tener menos antenas en la torre. Esto significa que van a tener que pagar menos arriendo por tener las antenas instaladas. Y otra cosa interesante es también menor carga al viento. ¿Por qué? Porque cuando tienen solamente una antena en vez de, por ejemplo, cuatro, producen menos carga al viento. Y esto se traduce que si, por ejemplo, es una torre propia, puedan instalar una torre más sencilla y no sea necesario instalar una torre sumamente cara y para poder mantener este tremenda carga de viento que va a tener. Y otra de las cosas interesantes que ofrece es que también pueden aumentar la capacidad a medida que lo requieran. No tienen que pedir nuevos permisos para instalar nuevas antenas, simplemente van adicionando nuevos radios. Acá podemos ver que hay dos formas de agregar el ancho de banda para lograr más velocidad. Una es mediante capa 2 y la otra es mediante capa 3. Me preguntarán cuál es mejor y mi respuesta básicamente depende de su red. Si su red es una red bridgeada, es decir, una red en capa 2, les aconsejo que lo hagan en capa 2. Y esto lo pueden hacer con el EdgePoint-S16, que básicamente es un switch con el cual pueden hacer bounding. Ahora, si su red es una red en capa 3, es decir, una red ruteada, yo les aconsejo utilizar una agregación en capa 3, como por ejemplo el EdgePoint R8, que básicamente les permite hacer la agregación a nivel de balanceo de carga. Y otra de las cosas que ofrece es no solamente mayor velocidad, pero también mayor redundancia. Y gracias a que pueden tener 2 o 4 radios instalados, van a poder finalmente ofrecer una calidad de servicio mucho más alta y un uptime de casi 100% o de 100% a sus clientes corporativos, por ejemplo, o entre sus torres, con lo que van a poder tener un servicio que nunca va a fallar. Acá podemos ver que el equipo, el multiplexor, que son básicamente multiplexores para dos radios, da hasta 1 giga por segundo de capacidad, y el multiplexor para hasta 4 radios, podemos ver que da hasta 2 gigas por segundo de capacidad. Esto suena muy bien y funciona muy bien en muchos casos, pero es importante que también consideremos cuándo podemos utilizarlo. Y multiplexores son ideales para enlaces de corta y mediana distancia. ¿Por qué no son recomendables para enlaces de muy alta distancia? Básicamente porque hay una pérdida asociada. Como en todo equipo pasivo, hay una pérdida asociada por esta multiplexación. Y esta pérdida en el caso del equipo de 2 radios es de 4 dB y en el caso del equipo de 4 radios es de 7 dB. Por lo tanto, para enlaces muy largos no es recomendable, pero para enlaces cortos de mediana distancia lo pueden compensar parcial o totalmente de dos maneras. Una, si es un enlace de corta distancia, lo pueden compensar totalmente o parcialmente, simplemente agregando esta pérdida en la interfaz gráfica, lo que les va a permitir que el radio automáticamente eleve el nivel de potencia para mantener el pire constante. Otra forma en que lo pueden hacer es si un enlace, por ejemplo, de mediana distancia, es cambiando la ganancia de la antena. Por ejemplo, de una ganancia de antena de 30 pasar a una de 34. Y esto les permite también
mitigar totalmente o parcialmente la pérdida asociada a un multiplexor. Veamos ahora un poco los accesorios disponibles para Airfiber. Tenemos varios accesorios. Este es un accesorio que yo les recomiendo siempre. Cuando instalen la antena AF5G30, que es el plato de 30 dBi para el Airfiber 5X, yo les aconsejo que siempre instalen este blindaje, que es el ISO-BEAM, porque básicamente les permite que ustedes van a recibir menos ruido y además van a meter menos ruido a otros radios. Por lo tanto, es un accesorio que yo siempre lo recomiendo, no es para nada caro y sin duda vale la pena para su inversión y para tener el mejor enlace y más robusto posible. Otro accesorio que si bien no es tan necesario, pero también es recomendable en caso que sus usuarios o sus técnicos, perdón, no tengan mucha experiencia instalando, es el kit de alineación que básicamente les permite alinear de manera más precisa las torres, dado que simplemente pueden girar unos tornillos y pueden ir de esta manera alineando sus antenas. Otro accesorio que de hecho es imprescindible es el cable blindado. Nosotros tenemos dos modelos de cables blindados, también hay otros fabricantes, pero los que nosotros recomendamos son los nuestros. Y pueden ver que tenemos el Tough Cable Pro y el Tough Cable Carrier. Ambos son igual de buenos, ambos son recomendables para Airfiber y cualquiera de los dos deberían darles bien para proteger sus equipos y también lograr las mayores tasas de datos. Es importante que no solamente utilicen cable blindado, sino que también utilicen el conector blindado. También tenemos dos alternativas disponibles, como pueden ver. También en muchos casos es recomendable que instalen un supresor de descargas que protege básicamente los puertos Ethernet del radio y también el puerto Ethernet de los equipos que estén dentro de la oficina o dentro del sitio. Y acá pueden ver una configuración típica. También es un accesorio bastante económico que les va a permitir poder proteger sus equipos. También están los PUEs, y esto no quiero entrar en mayor detalle en los diferentes códigos. Lo que sí les quiero explicar es la importancia de utilizar el PUE correcto. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, veamos qué pasa en el caso de Air Max. Air Max, en los equipos Gigabit, como Air Max AC, utiliza PUEs que entregan electricidad por 2 pares y datos por 4 pares. ¿Por qué se requieren 4 pares para ofrecer velocidad Gigabit? Pero para energía solamente utilizan 2 pares. Esto es suficiente para los equipos Air Max, pero los equipos Airfiber necesitan 4 pares para datos, pero también 4 pares para energía. Por lo tanto, es importante que cuando vayan a alimentar un equipo Airfiber, lo hagan con el POE correcto. Y esto es el POE que viene directamente en la caja. O lo otro es utilizando un equipo que soporte salida de 4 pares, como por ejemplo el EdgePoint S16 o el EdgePoint R8. Cuando lo hacen con equipos que solamente soportan 2 pares, como por ejemplo un POE de Air Max o un TouchSwitch o un EdgePoint R6, es importante, o por ejemplo un EdgeSwitch, es importante que si lo van a hacer, el cable de red tenga una distancia máxima de 10 a 15 metros y que sea un cable de buena calidad. Si no, es muy probable que puedan tener problemas de estabilidad. Otro accesorio que nos habían pedido mucho y que ya está disponible es el conversor de medios, que les permite básicamente llegar con fibra directamente al Airfiber. Como pueden ver, este conversor de medios les permite que ustedes puedan llegar con una fibra, la cual puede ser monomodo o multimodo, lleguen directamente a la parte trasera del Airfiber, donde instalan este pequeño accesorio, y luego de eso pueden llegar con la electricidad de dos maneras. Uno con un cable eléctrico para llegar con energía DC, y lo instalan en el terminal block que pueden ver acá, o la otra es reutilizando un cable de red que tenga PoE, y pueden alimentarlo directamente por PoE, pero solamente se va a utilizar la energía y no se va a utilizar los datos. Y finalmente después instalan un pequeño cable de red, que puede ser un cable de 30 o 40 centímetros, que lo instalan directamente entre el Fiber PoE y el Airfiber, reduciendo así los problemas que pueden ser, por ejemplo, interferencia de FM o el tema de largos de cables. Por ejemplo, ¿cuándo es recomendable el Fiber PoE? Yo lo recomiendo generalmente en dos casos. Un caso es cuando el cable que queremos instalar desde la torre, perdón, desde el radio hasta donde vamos a instalar los equipos sea de más de 100 metros. En este caso es recomendable utilizar el Fiber PoE. Otro caso donde es recomendable es si, por ejemplo, estamos instalados en una torre que tiene antenas FM. Como sabemos, las antenas FM, o la transmisión FM en realidad, produce interferencia en la parte Ethernet de los radios. Por lo tanto, es importante que cuando tengan alguna torre FM al lado o muy cerca, siempre utilicen fibras si tienen algún problema para lograr tasa gigabit. Ahora les voy a mostrar un par de casos de éxito. Este es un caso en Ecuador que me gustó bastante. Yo los ayudé, los visité y instalamos un par de enlaces Airfiber. Y una cosa que estuvo
Interesante es que esta ISP tenía una red GPON y una red también de fibra activa. Ellos llegaban a sus clientes residenciales con GPON y conectaban las diferentes ciudades con fibra activa. El gran problema que tuvieron es que hubo un terremoto. Hubo un terremoto en Ecuador, que fue un terremoto bastante fuerte, y botó toda la infraestructura, se cayeron un montón de postes, se cortó la fibra óptica y sus clientes se quedaron semanas sin servicio. Para poder restablecer el servicio de manera rápida, tuvieron que buscar una solución. Y finalmente nosotros les ayudamos. Y con AirFiber pudieron conectar a sus clientes más importantes y también pudieron conectar las diferentes ciudades mediante radioenlaces. Y podemos ver que acá hicimos tres enlaces. Un equipo, uno con enlace AirFiber 5U, 2.5 kilómetros, 1.2 gigas por segundo. Otro, un enlace de 35 kilómetros, un AirFiber 5X, que lamentablemente no quedó tan bien alineado, pero logramos 400 megas por segundo. Otro, también un enlace pequeño de 300 metros, donde logramos 500 megas por segundo. Y lo que me gusta acá de este caso es las palabras que me dijo el gerente. Estas son palabras que yo aún repito porque me parecen muy verdaderas, que es AirFiber les da la velocidad y latencia de la fibra, pero con la flexibilidad de los radioenlaces. Y esto finalmente es lo que hace AirFiber. AirFiber puede ser un reemplazo a la fibra óptica, pero también puede ser un complemento a la fibra óptica. Puede ser un complemento para, por ejemplo, tener un enlace de respaldo, o para, por ejemplo, llegar en ciertos casos donde no se puede llegar con fibra. Y veamos ahora otros casos de éxito, por ejemplo, un enlace de AirFiber 24 HD, un enlace de casi 20 kilómetros, se logra 1.2 gigas por segundo. Otro es un enlace con AirFiber 24, como pueden ver, un enlace de 9.6 kilómetros. Acá podemos lograr 1.5 gigas por segundo. También tenemos un caso de estabilidad muy interesante. De hecho, como les comentaba, AirFiber no solamente es rápido, sino que también es estable. Y acá tenemos un enlace que, bueno, de hecho este screenshot fue tomado en enero, y en enero este equipo tenía 1200 días de uptime. Es probable que hoy en día ya lleve los 4 años de uptime, y como pueden ver, no ha tenido ninguna caída, es un enlace extremadamente estable. Veamos otros casos de éxito con AirFiber 5. Podemos ver un enlace de 81 kilómetros, logrando alrededor de 90 megas por segundo. Otro enlace de 103 kilómetros, logrando 110 megas por segundo. También tenemos otros casos, como por ejemplo, bueno, les voy a mostrar el caso de la derecha, que es un caso que me interesa bastante porque es un upgrade. Este fue un upgrade que hicieron desde un Rocket 5AC, perdón, desde un Rocket M5, donde lograban alrededor de 12 megas por segundo. Es verdad, el enlace no estaba optimizado, el enlace no estaba con el mejor canal, y están utilizando un ancho canal de 40 MHz. Pasamos a AirFiber 5X, saltaron de 40 a 50 MHz de hecho de canal, también vieron bien las frecuencias y pudieron pasar de los 12 megas a 360 megas. De hecho, 400 megas, como pueden ver. Está mal la suma acá también para corregir esto. Pero pudieron ver que es un aumento muy alto. Y como pueden ver, son velocidades sumamente altas. Y una de las cosas interesantes de AirFiber es que no necesitan mucha potencia para lograr grandes velocidades. De hecho, que tenemos un caso, un enlace de 10 kilómetros, donde utilizando una potencia de menos un decibel, menos un dBm, podemos lograr 230 megas por segundo. Este es otro caso de éxito, este es un lugar urbano, esto es en Santiago de Chile, en un lugar con una interferencia extremadamente alta. De hecho, no tengo el AirView acá, pero cuando corrimos el AirView en este enlace, el nivel de interferencia era horrible, de hecho estaba alrededor de menos 60 el nivel de interferencia. Y aunque sea un enlace muy corto, con con Rocket 5AC Prism, no lograban muy buena velocidad, lograban simplemente un par de megas. Pasaron al AirFiber 5X, y lograron 230 megas, utilizando un ancho canal de 30 MHz. No era posible utilizar más de 30 MHz porque estaba realmente colapsado. Y después de eso hicieron un upgrade al AirFiber NXN y utilizaron dos anchos de banda de 30 y logran pasar 460 megabits en este enlace que es en un lugar extremadamente ruidoso, extremadamente difícil. Podemos ver otros casos de éxitos. Por ejemplo, un enlace alimentado con energía solar, como pueden ver acá. También tenemos un caso de un enlace sobre el mar, como pueden ver también acá. Eh, Otros casos, como pueden ver en diferentes lugares. Hay muchos casos de éxito. También vemos la latencia, no todo es velocidad, también es importante la latencia. Acá podemos ver un enlace que en total suma 150 kilómetros, pero son tres enlaces. El primero de 53, el segundo de 90 y el tercero de 7 kilómetros. Y podemos ver que la latencia después de estos tres enlaces es inferior a 5 milisegundos.
¿Y ahora qué pasaría si tenemos un enlace de 157 kilómetros? Directo, un solo enlace. Veamos qué pasa. Acá tenemos el ejemplo. Podemos ver que la latencia es inferior a los 4 milisegundos. Y este caso es un caso muy interesante que un usuario compartió en la comunidad. Este es un enlace de 225 kilómetros que está en una montaña cerca de Las Vegas, Nevada, y otra montaña cerca de Los Ángeles, California. Como pueden ver, un enlace sumamente largo, 225 kilómetros, y él era capaz de lograr alrededor de 150 megas. Este usuario compartió la experiencia en la comunidad, nos pidió, en realidad mostró su éxito, y nosotros le quisimos ayudar a sacar un poco más de velocidad. Y gracias a la ayuda de los ingenieros, gracias a que este usuario compartió su caso, pudimos pasar a 230 megas por segundo. Esto fue un caso sumamente exitoso, pero ahora tenemos uno aún más interesante. Tenemos un récord mundial. De hecho, este es un récord mundial, como pueden ver, es utilizando antenas de 35 dBi y un ancho de canal de 50 MHz. Y este es un enlace de 304 kilómetros, uno de los enlaces más largos del mundo. Y pudimos lograr 350 megas de tráfico agregado. Es decir, logramos el récord mundial de la mayor velocidad a esta distancia, por lejos. También podemos ver que el Fiber se comporta excelente en cualquier tipo de circunstancia. Por ejemplo, acá podemos ver un caso de Argentina, un pequeño enlace de 165 kilómetros que funciona en condiciones muy adversas. Como pueden ver en este momento, este enlace estaba con hielo sobre el radome. Como ustedes sabrán, el hielo atenúa la señal muchísimo. Y podemos ver que este enlace está en condiciones muy desfavorables. De hecho, podemos ver que el nivel de señal bajó muchísimo, pero este enlace aún es capaz de modular alrededor de 45 megas por segundo. Donde otros enlaces simplemente se cayeron, este enlace aún puede modular 45 megas por segundo. Cuando se fue el hielo, cuando sacaron el hielo, obviamente volvió a sus niveles originales, con varios cientos de megas. Y finalmente les quiero mostrar que AirFiber se instala en todo el mundo, desde lugares fríos como la Antártica, como lugares fríos como por ejemplo Alaska, hasta lugares cálidos como desiertos, lugares tropicales también. AirFiber está en todos los lugares, en todo el mundo. Y ahora les quiero finalmente transmitir por qué confiar en el Fiverr, por qué utilizar el Fiverr. Básicamente porque es el único equipo en el mercado que les ofrece este tipo de tasas de modulación 1024 QAM, que, tiene que es decir, una eficiencia espectral muy alta en este rango de precio. No hay ningún otro equipo en el mercado que en este rango de precio ofrezca estas tasas de datos, esta eficiencia espectral. Además, cuando les ofrecemos velocidades como 500 megas por segundo, le ofrecemos velocidades que son logrables. ¿Y por qué son velocidades logrables? Porque tenemos estos números con anchos de canal reales. Por ejemplo, 50 MHz. Ustedes pueden lograr 500 megas con 50 MHz. En cambio, otros fabricantes les dicen, perfecto, puedes lograr 500 megas utilizando 160 MHz o utilizando 80 MHz. Y seamos realistas. Si logran encontrar 50 MHz continuos de espectro, tienen mucha suerte. Porque hoy en día la interferencia está cada vez más alta. Hablando justamente de eso, otra de las cosas importantes es que los equipos AirFiber, al ser un equipo propietario y utilizar chipset propietario, no estamos limitados a los problemas de Wi-Fi, por lo tanto tenemos control total sobre el radio. Y esto nos permite además que nuestros radios pueden ser hasta 30 veces menos ruidosos que otros radios en entornos reales. Esto quiere decir, este es el compromiso de Ubiquiti, este es el compromiso de AirFiber a la hora de lanzar radios que sean responsables con el ambiente, que no generen ruido, porque finalmente sabemos que el ruido afecta a todos los enlaces. Por lo tanto, AirFiber es muy consciente de esto. Y para finalizar, antes de la sección de preguntas, les quiero invitar que también puedan conocer nuestra comunidad, que es forum-es.vnt.com. Acá van a poder encontrar preguntas de muchos usuarios, también van a poder postear sus preguntas, o si tienen algún problema pueden postear sus inquietudes, y sin duda yo o alguno de mis colegas o alguno de los superusuarios que están en la comunidad les va a poder ayudar a contestar sus preguntas de manera rápida y con muy buenas respuestas. Y ahora pasemos a la sección de preguntas. Me imagino que ya habrán algunas preguntas acumuladas. Si aún tienen alguna pregunta que no aparece acá, los invito a que por favor la puedan escribir y vamos a ir respondiendo una a una. A la pregunta de Antonio que pregunta ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Espero que tú también estés muy bien. Antonio tiene un salón con 30 usuarios. Excelente, muy bien. Muchas gracias por estar. Un saludo grande a todos los 30 que están allá. Si tienen cualquier pregunta, por favor, nos avisen. Encantado les ayudaré respondiéndola.
Eh, Acá, bueno, ahora va el saludo para estas 30 personas. Gracias por atender. Cualquier pregunta, por favor, la hacen, encantado, la responderé. Eh, por supuesto, para Costa Rica, ¿cuánto sería? ¿Me podrías quizás ayudar con esta pregunta, Antonio? Dices, para Costa Rica, ¿cuándo sería? ¿A qué te refieres esto en específico? Ah, ok, perfecto. Tengo que confirmar los niveles de potencia. No conozco el nivel exacto, pero puedo confirmarlo con un colega que trabaja Cody, que él de hecho está en Costa Rica, y él me puede ayudar consiguiendo los valores de PIRE o ERP para el país. Yo supongo, tengo que confirmarlo, lo detallé el dato, que debe ser alrededor del mismo de Estados Unidos, que quiere decir 33 de M de PIRE para la banda de 24 GHz y debe ser alrededor de 47 para la banda de 5 GHz. Voy a consultarlo con Cody y les puedo mandar la respuesta con la gente de Secunet y ellos les pueden después ayudar con las respuestas. No sé si hay alguna otra pregunta más para los asistentes. Sí, ¿qué pregunta tienes en relación a a la radiofrecuencia de FM? ¿Será en relación a lo que mencioné del Fiber PoE? Bueno, les comento un poquitito esto. Finalmente lo que sucede es que la frecuencia de FM funciona entre los 100 y 200 MHz. Lamentablemente es de la misma frecuencia que utiliza Ethernet para poder mover tecnologías gigabit. Entonces quiere decir que en algunos casos, si por ejemplo tenemos una torre FM, hay una muy alta probabilidad que esta torre FM, por la potencia en la cual transmite, vaya a generar interferencia en el cable de red. Porque finalmente cuando tienes un cable de red que sube por ejemplo 10 o 20 metros, este cable finalmente va a actuar como una antena y va a recibir la frecuencia que le puede afectar, que en este caso es entre 100 y 200 MHz. Por lo tanto, los cables de red tradicionales pueden verse afectados. Obviamente, si tenemos un cable blindado con un blindaje extra, como por ejemplo el Tough Cable Carrier, esto va a ayudar bastante a reducir. Pero en algunos casos, cuando la emisión FM es demasiado fuerte, cuando el nivel de potencia es demasiado alta, puede ser que inclusive con cable blindado pueden recibir interferencias. En estos casos extremos, es recomendable utilizar el Fiber PoE cuando ven que no hay nada que resuelva el tema de la interferencia FM. Por lo tanto, la interferencia FM no afecta a la parte inalámbrica, sino que afecta a la parte alámbrica de los enlaces. Por lo tanto, con el Fiber ustedes pueden después utilizar un pequeño cable de red de 30 centímetros que ya no actuará como antena, por lo tanto no van a verse afectados por los problemas de interferencia FM. La presentación, de hecho estoy grabando esta presentación, se la voy a pasar a la gente de Secunet, espero que ellos se las puedan hacer llegar a ustedes y que también la publiquen en el canal de YouTube y el Facebook también de Secunet, para que aquellos que no pudieran asistir por algún motivo puedan verla y también si conocen a alguien que le pueda interesar, por favor compártanla con ellos, me imagino que va a ser bastante interesante para que conozcan un poco de este mundo de Airfiber. ¿No? Encantado de que les pueda ayudar. Si tienen cualquier pregunta y no sé, no pueden hacer la hora o la pregunta les aparece en un par de horas más o un par de días más, les invito a que también se puedan meter en nuestra comunidad en forum-es.vnt.com y nosotros encantados, yo personalmente siempre reviso la comunidad y les puedo responder ahí. Cualquier pregunta que tengan, por favor, háganla llegar a través de este medio o a través de Secunet. Antonio también tiene mi contacto y también me puede hacer llegar directamente a mí las preguntas. Yo encantado les ayudaré con cualquier pregunta que tengan para un enlace nuevo o si tienen un enlace actual que no está logrando la velocidad que ustedes esperan, también por favor avísenme porque encantado les ayudaremos a que sus enlaces de Fiverr logren la máxima velocidad y que ustedes puedan tener muchos megas para repartir a sus usuarios. Antonio, ¿tienen alguna otra pregunta más por su parte? Perfecto, excelente. Bueno, agradecerles nuevamente por su asistencia e invitarlos a los próximos webinars que haremos. Espero que hagamos algún webinar pronto. Quizás vamos a tratar el tema de LTU. Para aquellos que no saben, LTU va a ser la tecnología de enlaces punto multipunto de Airfiber. Va a ser algo muy interesante y a lo largo del próximo año probablemente ya les estaremos dando más detalles de esta nueva tecnología. Y muchas gracias a ustedes por su asistencia.